Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y, por supuesto, mucho salseo turco. Porque hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte, uno de esos que te dejan con la boca abierta y con ganas de más. ¿Están listos para sumergirse en el drama? Porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, Hande Erçel, y unas supuestas declaraciones, digamos, poco convencionales de Hande. Sí, como lo oyen. Los rumores están que arden, las redes sociales echan humo y todo apunta a que la cosa se puso más interesante de lo que imaginábamos. Antes de que empecemos a desgranar este drama, quiero recordarles algo muy importante. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, y denle like a este vídeo si, como a mí, les encanta el salseo de la farándula turca. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles toda la información que quieren saber. Ahora sí, vamos al grano. Kerem y Hande. Una pareja que para muchos fue la encarnación del amor verdadero, la confirmación de que los cuentos de hadas existen. Su química en Senkalkapm era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Y cuando confirmaron su relación fuera de la pantalla, el mundo entero celebró su amor. Pero como sabemos, no todo lo que brilla es oro y no todas las historias tienen un final feliz. Su relación terminó, y aunque ambos han mantenido un perfil relativamente bajo al respecto, los rumores y las especulaciones nunca han cesado. Y ahora, con estas supuestas declaraciones de Hande, el fuego vuelve a encenderse con más fuerza que nunca. ¿De qué declaraciones hablamos? Bueno, aquí es donde la cosa se pone jugosa. Se dice, se comenta, se rumorea que Hande, en una noche de copas con amigos cercanos, se soltó un poco más de la cuenta y reveló algunos detalles, digamos, íntimos sobre su relación con Kerem. Detalles que, al parecer, no lo dejan en muy buen lugar. Ojo, aquí hay que ser muy cautelosos. No tenemos confirmación oficial de nada. Todo esto son rumores que circulan por las redes sociales y los medios de comunicación turcos. Pero como sabemos, donde el río suena, agua lleva. Y el río está sonando fuerte, muy fuerte. ¿Qué se dice exactamente? Pues al parecer, Hande habría comentado que la relación con Kerem era mucho más complicada de lo que parecía. Que detrás de las sonrisas y las fotos perfectas, había mucha tensión y desacuerdos. Incluso se habla de celos profesionales y de una lucha constante por el protagonismo. Pero lo más impactante de todo, y lo que ha generado mayor controversia, es que Hande habría insinuado que Kerem no era tan perfecto como lo pintaban. Que tenía ciertos comportamientos que a ella no le gustaban y que al final, fueron determinantes para que la relación terminara. Claro, esto ha desatado una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans de Kerem están furiosos y acusan a Hande de querer dañar su imagen. Los fans de Hande, por su parte, la defienden a capa y espada y aseguran que tiene todo el derecho a contar su verdad. Y luego estamos los neutrales, los que simplemente observamos el drama con una bolsa de palomitas y esperamos a ver cómo se desarrolla todo. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo ha reaccionado Kerem ante todo esto? Pues, hasta el momento, ha guardado silencio. No ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Algunos dicen que está tratando de evitar que la situación se salga de control. Otros que está muy dolido y decepcionado por las palabras de Hande. Y otros, más conspiranoicos, creen que todo esto es una estrategia de marketing para generar expectación ante sus próximos proyectos. La verdad es que no lo sabemos. Lo único que podemos hacer es esperar a ver si alguno de los dos decide romper el silencio y aclarar la situación. Pero, mientras tanto, el drama continúa y los rumores siguen corriendo como la pólvora. Y es que, seamos honestos, a todos nos encanta el drama. Nos encanta saber qué pasa detrás de las cámaras, conocer los secretos de nuestros famosos favoritos y descubrir que al final, también son humanos y tienen sus propios problemas. Pero también es importante recordar que aunque nos guste el salseo, debemos ser respetuosos con la vida privada de los demás. No podemos juzgar a nadie sin conocer todos los detalles y, sobre todo, no podemos basarnos únicamente en rumores y especulaciones. Así que antes de tomar partido por uno u otro, les invito a que se mantengan informados, a que analicen la situación con objetividad y, sobre todo, a que recuerden que todos somos humanos y cometemos errores. Y ahora, hablando de errores, quiero recordarles que todos podemos equivocarnos. Y que a veces las palabras que decimos en momentos de debilidad pueden tener consecuencias inesperadas.
Por eso es importante ser conscientes de lo que decimos y a quién se lo decimos. En fin, amigos míos, este es el drama que tenemos hoy. Kerem, Hande, unas supuestas declaraciones explosivas y un mundo entero expectante. ¿Cómo terminará todo esto? Solo el tiempo lo dirá. Y mientras esperamos a ver cómo se desarrolla la historia, les invito a que me dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Hande se pasó de la raya? ¿O creen que tiene todo el derecho a contar su verdad? Quiero saber lo que piensan. En resumen, hoy hemos explorado el drama que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel, centrándonos en los rumores de unas supuestas declaraciones explosivas de Hande sobre su relación. Hemos analizado el contexto, las posibles reacciones y la importancia de ser cautelosos con la información que consumimos. Recuerden que aunque el salseo sea divertido, es fundamental mantener el respeto y la objetividad. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles toda la información que quieren saber. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Kerem debería responder? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo el salseo, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente guapa. Les mando un beso enorme y que tengan un día fabuloso. Hasta la próxima. Asterisco, 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 asterisco. Volvemos al candelero, mi gente. Porque este drama de Kerem y Hande tiene más capas que una cebolla y créanme, algunas de esas capas están llenas de lágrimas y despecho. Vamos a adentrarnos un poquito más en el laberinto de chismes y especulaciones que rodean esta ruptura, porque aunque parezca una telenovela, esto es la vida real, y la vida real puede ser más dramática que cualquier guión. Primero pongámonos en contexto. Senkalkap, o Love is in the Air como la conocieron en muchos lugares, no solo fue un éxito de rating, fue un fenómeno cultural. La química entre Hande y Kerem era palpable, y esa conexión trascendió la pantalla. Los fans no solo amaban a Eda y Serkan, sus personajes, sino que se enamoraron de la idea de que Hande y Kerem fueran la pareja perfecta también en la vida real. Y por un tiempo lo fueron. Viajes románticos, fotos adorables, mensajes cariñosos en redes sociales, alimentaron la fantasía de un amor de cuento de hadas. Pero como ya les adelanté, no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. La ruptura, aunque esperada por algunos observadores más cínicos, golpeó duro a la fanaticada. Y como suele suceder en estos casos, las razones oficiales fueron vagas y genéricas, diferencias irreconciliables, falta de tiempo, bla, bla, bla. Pero aquí en mi canal no nos conformamos con las explicaciones oficiales. Queremos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y ahí es donde entran en juego las supuestas declaraciones de Hande. La bomba que ha encendido las redes. A ver, imaginen la escena, Hande rodeada de sus amigos más íntimos, quizás con unas copitas de más, se sincera y deja caer detalles que nunca antes se habían escuchado. ¿De qué tipo de detalles hablamos? Pues al parecer, no se trata solo de diferencias de opinión sobre el color de las cortinas. Estamos hablando de problemas más profundos, de dinámicas de poder dentro de la relación, lo más escandaloso, de la verdadera personalidad de Kerem. Los rumores apuntan a que Hande habría revelado que Kerem, detrás de esa imagen de chico dulce y encantador, era en realidad una persona muy controladora y celosa. Se dice que no le gustaba la atención que Hande recibía, que se sentía inseguro por su éxito profesional y que constantemente intentaba minimizar sus logros. Uf, drama, drama, drama. También se habla de una lucha constante por el protagonismo. Senkalkap catapultó a ambos a la fama internacional, pero parece que Kerem no llevaba bien el hecho de que Hande, en muchos sentidos, se había convertido en la estrella más brillante. Según estas supuestas declaraciones, esto generó una gran tensión entre ellos y contribuyó a erosionar la relación. Pero lo más grave, lo que realmente ha incendiado las redes, es la insinuación de que Kerem tenía comportamientos que a Hande le resultaban inaceptables.
No se han dado detalles concretos, pero se habla de actitudes machistas, de falta de respeto y de un trato poco considerado hacia Hande. Imaginen el revuelo. Por supuesto, hay que tomar todo esto con pinzas. Los rumores son rumores y pueden ser exagerados, distorsionados o incluso completamente inventados. Pero como ya dije, donde el río suena. Y el hecho de que Hande no haya desmentido estas supuestas declaraciones ha dado aún más fuerza a la especulación. ¿Y Kerem? Pues Kerem, como buen caballero, ha optado por el silencio. No ha negado ni confirmado nada. Algunos lo interpretan como una señal de culpabilidad, otros como una muestra de madurez y respeto hacia Hande. Quizás simplemente está esperando a que la tormenta amaine. O quizás, como algunos conspiranoicos sugieren, está preparando su propia contraofensiva mediática. Lo cierto es que el silencio de Kerem solo ha alimentado aún más el drama. Los fans están divididos. Los almohadilla Team Kerem acusan a Hande de ser una desagradecida y de querer destruir la imagen de su ídolo. Los almohadilla Team Hande la defienden a capa y espada y aseguran que tiene todo el derecho a contar su verdad, aunque sea a través de rumores. Y luego estamos nosotros, los observadores neutrales, disfrutando del espectáculo con nuestra bolsa de palomitas y preguntándonos, ¿cuál será el próximo capítulo de esta telenovela turca? Pero más allá del salseo y el entretenimiento, este drama nos plantea algunas preguntas importantes. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación y las redes sociales en la vida de las celebridades? ¿Hasta qué punto tenemos derecho a conocer los detalles de sus vidas privadas? ¿Y cómo podemos discernir entre la verdad y la ficción en un mundo inundado de información? Porque, seamos honestos, todos somos un poco voyeristas. Nos gusta espiar la vida de los famosos, saber qué hacen, con quién salen, qué comen, qué visten. Pero a veces olvidamos que detrás de esas imágenes perfectas y esos perfiles de Instagram impecables, hay personas reales, con sentimientos, con problemas y con derecho a la privacidad. Así que antes de juzgar a Hande o a Kerem, antes de tomar partido por uno u otro, recordemos que no conocemos toda la historia. Que solo estamos viendo una pequeña parte del iceberg. Y que al final, lo más importante es ser respetuosos y empáticos, incluso con aquellos que están bajo el foco público. Y ahora, mi gente, los dejo con esta reflexión. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Kerem debería romper su silencio? ¿Piensan que Hande ha sido injusta? Quiero saber sus opiniones. Y recuerden, suscríbanse al canal para no perderse ni un solo detalle de este y otros dramas de la farándula turca. Hasta la próxima.